Saludos, buenas noches, audiencia masiva del YE aquí en Asturias Televisión, noche del jueves 18 de mayo, una jornada que en el Santoral nos deja, entre otras, las festividades, atención, de San Potamón, San Dióscoro, San Burcardo y la Beata Blandina. Bueno, como siempre en el Santoral, entre otros, hemos recogido estos santos que hoy celebran su día. Hoy también se celebra el Día Internacional de los Museos y, atención, el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Bueno, en efemérides, en 1897 se publica la primera edición de la novela Drácula, del autor Bram Stoker. En cuanto a nacimientos y defunciones, ¿quién nació tal día como hoy? Bueno, pues lo hizo en el año 1897 el cineasta estadounidense Frank Capra, y en 1920 el que fue papa de la Iglesia Católica desde el año 1978, Juan Pablo II. En cuanto a quienes nos dejaron tal día como hoy, tienen que ver los dos principales con la música. En 1909, el compositor español Isaac Albéniz, y en 1911, el compositor austriaco Gustav Mahler. En lo que se refiere a la actualidad, recordarán que el pasado martes nos hacíamos eco de la historia de la problemática de Lucas, un pequeño niño de 10 años, alumno del Colegio de las Dominicas de Oviedo, afectado de sordera profunda de Asperger y también de síndrome de Tourette, para el cual su madre, que estuvo aquí conversando con nosotros, reclamaba a la consejería un cambio de centro. Pues bien, esta misma tarde su mamá se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha confirmado que la Consejería de Educación del Principado da luz verde a este traslado y que Lucas el próximo lunes se incorpora a un nuevo centro con sus nuevos compañeros. También en la actualidad hay que hablar del Regimiento Príncipe número 3, ya que hoy el acuartelamiento Cabo Noval en el concejo de Siero acogió los actos de presentación del Día de las Fuerzas Armadas, que incluirán una jornada de puertas abiertas del propio acuartelamiento el próximo jueves. Bueno, pues les anunciamos que a partir de la próxima semana, pues este programa, el YE de Asturias Televisión, contará con la colaboración semanal de miembros del Regimiento Príncipe. Vamos a conocer cómo viven, qué tareas desarrollan, qué misiones realizan en el exterior los 1000 hombres y mujeres profesionales que han escogido como oficio la milicia, y que han desarrollado misiones de paz, como saben, en zonas tan calientes como Kosovo, Afganistán o el Líbano. Pues vamos a conocer, lo que les digo, cómo viven y qué funciones realizan. Hoy el coronel jefe del regimiento, Raimundo Roca, atendía a la prensa, anunciaba que el regimiento estará listo para incorporarse a las misiones de paz en 2018 y que se entrena especialmente la lucha en entornos urbanos. Le escuchamos. El combate en zonas urbanizadas es muy importante hoy en día porque el enemigo lo utiliza también como zona defensiva y para protegerse. Se protege entre la población, y con lo cual le añade una dificultad a ese adiestramiento. Cuando se entra, y lo estamos viendo, los conflictos de Siria e Irak, cuando las fuerzas que están tratando de desalojar al adversario entran en la población, el enemigo se diluye, desaparece. En gran medida es porque encuentra refugio en túneles y en subterráneos. Es decir, para nosotros es importante no solamente adiestrarnos en el plano de calle, sino también adiestrarnos a nivel subterráneo, un nivel por debajo, y a nivel altura, uno o varios niveles por encima del nivel calle. Pues esas eran las palabras del coronel jefe del regimiento, Raimundo Roca. El ejército estará con nosotros a partir de la próxima semana. El programa de hoy comienza ya. Comenzamos y lo hacemos hablando de un cumpleaños, y es que la Guardia Civil, la Benemérita, el Instituto Armado, cumple 173 años de existencia. Para hablar de este cumpleaños feliz, en este caso, se encuentra esta noche con nosotros Francisco Javier Puerta Muñoz, teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Gijón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Pues entonces, 173 años de la Guardia Civil. En general, ¿qué balance se puede hacer? En primer lugar, quiero agradecerte la oportunidad que nos brindas de poder hablar de la Guardia Civil, una institución
que después de 173 años creo que es una gran desconocida en España, aunque parezca mentira. Y bueno, y voy a contestarte la pregunta, ¿qué balance de la Guardia Civil? Pues vamos a ver. Yo creo que la Guardia Civil no ha cambiado nada y ha cambiado todo. Te explico. En 1844, cuando se crea la Guardia Civil, se crea un instituto armado de naturaleza civil de naturaleza militar, que se llama Guardia Civil, que tiene como misión, me vas a permitir que lea, la conservación del orden público, la protección de las personas y las propiedades fuera y dentro de las poblaciones y el auxilio que reclame la ejecución de las leyes. Eso sigue igual. 173 años después, y cuya dependencia tiene una doble dependencia del, por entonces, Ministerio de la Gobernación, actual Ministerio del Interior, y del Ministerio de la Guerra, actual Ministerio de Defensa. ¿Qué nos encontramos 173 años después? Nos encontramos un instituto civil de naturaleza militar, que se llama Guardia Civil, que tiene como misión, según la Constitución española, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad pública, más o menos lo que viene diciendo. Y que tiene una doble dependencia del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Lo único que ha cambiado ha sido el uniforme, que en los años 20 del siglo pasado cambió del uniforme rojo-azul a este verde. A este verde que tenemos con distintos modelos. En el devenir histórico. En ese sentido, no ha cambiado nada. Ahora, no tiene nada que ver la Guardia Civil de sus orígenes con la que tenemos ahora. Lógicamente, la Guardia Civil, por eso ha durado 173 años, espero que dure mucho más, se ha ido adaptando a las necesidades que ha tenido este país. Ha ido creando especialidades a medida que se iban necesitando. La primera especialidad que se creó fue la especialidad de tráfico, para hacerse cargo de la vigilancia de las carreteras, y luego pues el servicio de actividades subacuáticas, que también fue una necesidad, el servicio de rescate en montaña, el servicio aéreo, porque también era una necesidad tener apoyo aéreo en las unidades terrestres, y así ha ido evolucionando. Han ido evolucionando los medios técnicos, han ido evolucionando los protocolos de actuación, ha evolucionado el sistema social, el sistema de trabajo y de horarios de los guardias civiles. Han pasado de la jornada completa prácticamente, 24 por 24, que se tenía antes, bueno, pues a una jornada más acorde con los tiempos que tenemos. Entonces, ese es el balance que te puedo hacer de la Guardia Civil. Evolucionando, pero manteniendo la esencia original, en este caso. Sí, bueno, presencia en Asturias. Pues mira, en Asturias tenemos presencia de Guardia Civil en un pequeño número desde sus orígenes, desde 1844. Era una pequeña sección que dependía del tercio de Valladolid, y ya tenemos que esperar hasta 1865-66, creo recordar, en la que se crea la primera comandancia de Asturias, con sede en Oviedo. Posteriormente, sobre 1940, se crea otra comandancia, la comandancia de Costa, en Gijón. ¿Para qué? Para evitar el contrabando. Claro. Hay que tener en cuenta que en 1940 desaparece el cuerpo de carabineros. Entonces, esas funciones las asume Guardia Civil. En 1945, más o menos, quizá de las fechas no, pero bueno, por esas fechas, se crea una comandancia más. Es decir, hasta ahora teníamos la comandancia de Oviedo y la comandancia de Gijón, y se crea una comandancia más, también con sede en Gijón, que es la comandancia de Gijón Interior. ¿Por qué? Las comunicaciones, el problema que había con los maquis, también la minería asturiana, eso demandaba quizá más esfuerzos específicos en determinadas zonas. Entonces, en esa época nos encontramos con la comandancia de Gijón de Costas y Fronteras, la comandancia de Gijón Interior y la comandancia de Oviedo, que cogería la comandancia de Oviedo más o menos la parte occidental, la interior rural de Gijón, la parte oriental, y la de Costa, pues toda la franja. Y ya por los años 60 tenemos la configuración que tenemos actualmente, en dos comandancias, Gijón y Oviedo, y en el 79 se crea la zona de Asturias con un coronel al mando de ella. ¿Se sienten queridos, integrados en Asturias? ¿Es buen destino para un guardia y para su familia? Sí, yo creo que sí. Además, la prueba de ello está en que los asturianos, que hay muchos guardias asturianos,
todos quieren venir a su tierra, siempre que pueden. Bueno, realmente no todos pueden venir, pero todos quieren venir aquí y se jubilan aquí en su tierra, sí. Claro. ¿Hay mucha presencia de guardias asturianos? Mucha presencia, sí. Hay mucha. ¿Y han quedado atrás los años más duros, los del terrorismo contra ETA? Sí, los años del terrorismo contra ETA creo que han quedado, perdón, del terrorismo de ETA, sí. Creo que han quedado atrás. Lo que no ha quedado atrás todavía es la lucha contra ETA. Todavía quedan muchos asesinatos por resolver y todavía quedan muchos delincuentes por detener. Entonces, quizá, bueno, el desasosiego ese que se tenía antes ya no es tan patente ni tan previsible, pero todavía no se termina la lucha contra ETA. En los 80, en lo que algún medio de comunicación tituló como los años del plomo, la incertidumbre y el miedo era grande, sobre todo entre sus familias. Ahora, a ver, yo personalmente no puedo opinar porque yo ingresé a la academia en el 86 y salí en el 91. Mi primer destino fue Navarra. Estuve allí, pero puedo hablar por boca de otros, por boca de mi hermano, que estuvo también en Navarra en los servicios de información, por boca de un tío de mi mujer, que estuvo en los servicios de información en San Sebastián, y sus padres, que eran de Cantabria, no sabían que su hijo estaba destinado en el País Vasco, y por supuesto, sobre todo los que hemos tenido familia en la Guardia Civil, la preocupación de los padres, aunque era más patente en las madres, se exteriorizaba más, era tremenda. Bueno, yo sí recuerdo un comentario que hizo mi actual mujer cuando éramos novios, que oyó una noticia de que un guardia civil con un coche matrícula Ciudad Real, yo soy de Ciudad Real y estaba allí con mi coche, con esa matrícula, bueno, pues había habido un atentado. Entonces, hasta que se pudo poner en contacto conmigo, estamos hablando en aquella época donde no había teléfonos móviles claro, y te tenían que localizar de otra manera, hasta que se pudo poner en contacto conmigo y comprobó que no era yo, pasó mucha angustia, claro, mucha angustia. Claro. Bueno, veo que familia en torno de guardias, ¿por qué usted decidió entrar en la Benemérita? Pues, hombre, claro, mi padre fue guardia civil, no teníamos más antecedentes en la familia, y yo es que prácticamente he nacido, o sea, yo no sé vivir fuera de un cuartel de la Guardia Civil, esa es verdad, o sea, yo nací en un cuartel de la Guardia Civil. Una casa cuartel, que llamamos. Sí, una casa cuartel, bueno, yo fui el primero de la familia que nací en un hospital, pero bueno, enseguida me fui a vivir en una casa cuartel, he estado viviendo en una casa cuartel, yo salí de una casa cuartel para irme a una academia militar. Cuando salí de la academia militar me fui otra vez a una casa cuartel, yo no sé vivir fuera de una casa cuartel, entonces yo creo que lo llevas en la sangre, esa forma de vida. ¿Continúa la saga? Mi hermano es guardia civil, mi sobrino está ahora mismo en el Colegio de Guardias Jóvenes y con la intención de ingresar en la Guardia Civil, y mi hijo el mayor, pues bueno, ha anunciado que sí, que parece que le interesa. Claro. Yo no quiero influenciarlo, por supuesto, pero parece que sí le interesa seguir los pasos de su padre e ingresar en la Academia General Militar. Sí. Hablamos hace un momento, bueno, lo que fueron aquellos años de la dura lucha contra el terrorismo etarra. ¿Cuáles son los actuales retos a los que se enfrenta la Guardia Civil? Bueno, pues hay otro tipo de terrorismo. Los malos también evolucionan, me imagino. Sí, muchísimo. Además ya no hay fronteras. Las comunicaciones son muy buenas para la economía, pero también favorecen mucho la delincuencia, el movimiento. Luego, las redes sociales, o sea, no solamente las redes sociales, sino Internet, todo eso está produciendo que se generen nuevas formas de delincuencia, y hay que estar siempre encima de ello. Luego, bueno, aquí en España, como sabrás, se están invirtiendo muchos esfuerzos y se está muy preocupado por los colectivos más vulnerables. Estamos hablando de los menores, estamos hablando de las mujeres, las víctimas de violencia de género, estamos hablando de los mayores. Eso al fin y al cabo también es un reto que tiene la Guardia Civil. A lo largo de estos años, de estos 173 años, ¿qué supuso la integración de la mujer? Pues yo creo que un poco de sorpresa. Yo también te lo digo, lo vivo, o sea, yo lo viví
no siendo guardia civil, pero teniendo compañeras, o sea, amigas, hijas del cuerpo, que la verdad que les hizo mucha ilusión porque por fin podían ser guardia civil, porque claro, la tradición de seguir a tus padres para ser guardia civil solamente teníamos la posibilidad los hombres. Las chicas, bueno, tenían que hacer otras cosas cuando tenían algunas más ganas, las mismas ganas o más que nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue muy positivo. Además, en el servicio, y ya olvidándonos un poco de que somos hombres o mujeres, es que hay ciertos momentos donde se necesita una mujer para ciertas cosas. Y eso, o sea, en la Guardia Civil, ahí teníamos una quiebra porque no lo teníamos. Y bueno, llevan ya más de 25 años en la Guardia Civil y están haciendo un papel extraordinario. En todos los ámbitos, ¿eh? Todos los ámbitos. Por otra parte, usted, bueno, está al frente de la Comandancia de Gijón. ¿Presenta alguna peculiaridad? La Comandancia de Gijón viene de la de Santander, con lo cual, bueno, me imagino que será un poco parecido el tema Santander y Gijón, Puerto de Mar, los dos. Pero bueno, la Comandancia de Gijón, ¿presenta alguna diferencia significativa con lo que puede ser otra comandancia a nivel España? Sí, o sea, simplemente las infraestructuras. La Comandancia de Gijón, bueno, para que os hagáis una idea, el territorio que tiene la Comandancia de Gijón va desde Cantabria hasta la desembocadura del Nalón, toda esa franja costera. Luego el Nalón divide la Comandancia de Gijón de la de Oviedo, va bajando hacia el sureste, pasa por encima del concejo de Oviedo y luego abarca Langreo, Laviana, Sotondrio y Caso. Y ahí ya hace limita con León y luego ya otra vez con Cantabria. Entonces, en la franja costera que tenemos, pues en la franja costera tenemos dos puertos de interés nacional, ¿eh? El puerto del Musel de Gijón y el puerto de Avilés. Tenemos un aeropuerto con vuelos internacionales, aunque sean europeos, pues son vuelos internacionales. Y luego también, demarcación de la Comandancia de Gijón, está la prisión que está en Villabuena. Pero es que luego, aparte de eso, que eso quizás sea una característica de las comandancias del norte, no solamente de la de Gijón, tenemos la distribución de la población, o sea, tan diseminada que hay en este territorio, en Asturias, que eso nos obliga quizá a hacer un esfuerzo para poder vigilar zonas muy amplias pobladas, es decir, zonas muy amplias con intereses para los delincuentes. Luego tenemos también zonas turísticas, que otras comandancias del interior es posible que no tengan, zonas turísticas que suponen segundas viviendas que están prácticamente todo el año vacías. Y luego, aparte, el tejido industrial de Asturias es importante, todavía es importante. Claro. Y que continúe, y que continúe. Bueno, cuando comparamos a la Guardia Civil con otros cuerpos y fuerzas de seguridad de otros estados, según he leído por internet, salimos bien parados. Vamos a ver, si me lo preguntas a mí, que soy español y soy Guardia Civil, te diré que somos... No, al revés, fatales. O sea, ya sabes lo que pasa en España, ¿no? Que no nos queremos a nosotros mismos. Entonces, solamente cuando accedes a estos estudios que me estás diciendo, o cuando compartes experiencias con otras policías europeas, incluso americanas, te das cuenta del nivel que tenemos. No solamente la Guardia Civil, o sea, los cuerpos policiales españoles tenemos un nivel que no nos valoramos a nosotros mismos. Pero bueno, yo creo que es una característica que nos pasa a los españoles, ¿no? Es así, o sea, no es que no intentemos hacer ostentación de lo que tenemos, sino, bueno, no nos valoramos. Pero sí, tenemos un caché muy grande fuera de nuestras fronteras. Claro. De manera rápida, para finalizar, lleva 5 años en Asturias. Bueno, si usted tuviera que recomendar un lugar de Asturias a alguno de sus compañeros de promoción que nunca hubiera estado por aquí, bueno, ¿con qué 3 lugares, por ejemplo, nos quedaríamos? Lo primero que tendría que hacer es preguntarle qué quiere. ¿Qué quiere ver? Claro. No, ¿qué quiere? ¿Qué quiere hacer? ¿Quieres ir a la playa? ¿Quieres pasear por el monte? ¿Quieres ir a la montaña a hacer algo más importante? ¿O eres motero? Yo soy motero. ¿O eres motero y quieres rutas bonitas? Lo primero que haría sería eso.
Ahora, si me dice, me da igual, lo que quieras, pues, lógicamente yo lo mandaría a Covadonga y a la zona de los lagos, lo mandaría a Cudillero, lo mandaría a Teberga a ver la ruta del oso, lo mandaría a Llanes, lo mandaría a Luarca, Gijón, a Oviedo, por supuesto, a pesar de ser Gijón, hay que admitir que Oviedo es muy bonito. La verdad es que es muy difícil, es muy difícil. Si viene en invierno, por supuesto, a cualquiera de las estaciones de esquí. Pues nada, queda usted nombrado entonces embajador de Asturias para el exterior. Pues Francisco Javier Puerta Muñoz, teniente coronel, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y que cumplan muchos más. Muchas gracias. Y que los veamos. Gracias. Muchísimas gracias. Y nos vamos a publicidad y en un momento, bueno, pues continuamos, cambiamos totalmente de asunto y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, continuamos en el programa de esta noche. Vamos a hablar a continuación de música, pero desde un punto de vista tremendamente personalista. Bueno, vamos a hablar con un guitarrista de uno de los grupos más punteros en el pop rock nacional. Bueno, pues cuando hablamos de un componente de una formación como esta, de la cual hablaremos ahora y pasaré a presentárselo, bueno, pues siempre nos imaginamos, bueno, pues el típico chico subido arriba al escenario con cientos, miles de fans abajo, gritando, bailando sus canciones. Sin embargo, van a conocer que en este hombre la procesión iba por dentro. Vamos a hablar, junto a él va a estar otro chico que, según me comentan, él me corregirá si me equivoco, en principio quiso ser músico, pero después se reorientó hacia otra labor y tuvo la suerte de hacer de su hobby un negocio. Bueno, paso a presentárselos. Juan Luis Suárez, guitarrista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Guitarrista que fuiste del Sueño de Morfeo. Sí. Bien, no me equivoco. Cuando decía que estabas ahí arriba en el escenario, había cientos y miles de fans abajo gritando, saltando, bailando. Bueno, pues lo que muchas veces dijimos, ¡jo, qué suerte! Bueno, y junto a él, Alejandro Barna, luthier. Me comentaron que tú en principio ibas para músico, pero de repente dijiste... Bueno, tanto como para músico, yo quería aprender a tocar, no sabía muy bien cómo, pero la verdad es que siempre me gustaba mucho más cacharrear que tocar, entonces al final pues... Y dijiste, yo voy a dedicarme a hacer la vida más fácil a los músicos, en este caso. Muy bien, vamos luego a ver cómo. Bueno, Juan, una vida plagada de éxitos en el escenario, pero yo decía, la procesión iba por dentro porque sufres, bueno, desde niño, espondilitis anquilosante. Bueno, ¿qué es y cómo es vivir? ¿Qué es la espondilitis y qué es y cómo es vivir con esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad autoinmune. Yo la verdad que no desconocía la enfermedad. Yo empecé con dolores de ciática y dolores de lumbar a los 15, 16 años. Y lo que pasa es que tuve la mala suerte de que hasta los 25 no me la diagnosticaron. Pasé por, pues eso, siempre lo achacaban que tenía escoliosis y cifosis y los dolores lo achacaban siempre a eso. Y bueno, es una enfermedad pues, autoinmune, como te decía, que afecta principalmente a la columna vertebral, pero también a bueno, pues, articulaciones, rodillas, ojos. Es como si tu propio sistema te ataca a ti mismo, confunde células buenas con malas y te ataca. Y bueno, es una enfermedad que lo malo que tiene es que es muy dolorosa, porque depende de la fuerza de la actividad de la enfermedad, pasas por procesos muy dolorosos. Pero bueno, hoy en día, pues bueno, gracias a Dios hay bastantes fármacos nuevos que, sobre todo para la gente que empieza, que le diagnostican, pues que puede frenar el curso de la enfermedad y hacer una vida relativamente normal. Y lejos de trabajar en una oficina, por ejemplo, pues tu profesión era ser músico y había que actuar en el escenario, no os limitáis solo a tocar, había que actuar también en el escenario. ¿Cómo era esto? Bueno, yo la verdad que como tú decías, la procesión va por dentro, pues a través, con fármacos y con mucha gimnasia, mucha relajación y fármacos. Al final subía dopándome, entre comillas, con antiinflamatorios y relajantes, y después de tocar pues lo mismo. Siempre intentaba hacer también la gimnasia, los estiramientos. Sí que es verdad que tuvimos la suerte de ser un grupo que funcionó muy bien y bueno, íbamos con una furgoneta
que tenía cama, entonces bueno, pues no es lo mismo viajar en un coche que una furgoneta con cama, en eso gracias a Dios pues tuve esa suerte, pero bueno, claro, una limitación que tienes que llevarla pues de la mejor manera posible. Y a tocar con una guitarra especial. Bueno, y ahí entra en juego Alejandro. Bueno, ¿cómo es esta guitarra? Primero descríbemela tú y luego Alejandro. Pues una guitarra maravillosa, la verdad que bueno, tengo que usar guitarras ligeras por la enfermedad, que no pesen mucho para que tampoco me afecte tanto a la espalda. Y bueno, yo le conocí, a mí también me gusta apoyar a la gente de aquí y creo que no tiene nada que envidiar a guitarras americanas o tal. Al final está hecha con sus manos, con cariño, con amor y las cosas hechas así pues solo pueden ser buenas. Claro. Alejandro, a ti un día Juan te llama y te dice necesito una guitarra especial con estas características y tú vas a hacer el traje a la medida. Exactamente, en eso consiste mi trabajo en parte, ¿no? Digamos, yo cuando un músico me llama, o en este caso Juan y yo teníamos una relación personal, éramos amigos, entonces también... Erais y sois. Éramos y somos, por supuesto. Entonces, digamos que surgió de las dos partes aquello de hacer una pequeña colaboración para que, bueno, pues pudiera tener una guitarra completamente a su gusto, con el diseño que a él le gusta, envejecida, igual que está de moda hoy en día la ropa vintage, pues en este caso las guitarras también tienen esa moda de envejecido y demás, y luego tenía que cumplir unas características muy particulares por aquello de la enfermedad de Juan. Evidentemente pues tenía que ser una guitarra muy ligera, ergonómica, cómoda, y todo eso pues al final es algo que no se puede encontrar muchas veces en una tienda. Entonces, claro, en eso consiste también mi trabajo. Claro. Juan, en tu caso, bueno, como persona famosa, bueno, pues eres o actúas un poquito como el faro, bueno, de guía de las personas que sufren esta enfermedad. Lo podemos ver en un documental que se titula El sueño de Juan, un documental de Ander Duque. Bueno, está disponible en la red YouTube. Bueno, ¿cómo fue también la experiencia de...? Me lo propuso Ander, que es una persona que hace muchos documentales más maravillosos. Nunca había pensado en hacer un documental de la enfermedad, no por nada, sino porque no se me había planteado, y tampoco es porque no me gusta tampoco, yo que sé, soy músico, pero tampoco la vida privada no por nada, sino... Y surgió y me dijo, yo creo que puede ayudar a mucha gente. Y yo dijo, no creo que ni lo que yo pueda decir. Seguro que sí. Y nada, pues dije, por supuesto, yo todo lo que pueda ayudar. Y lo hice, y sí que es verdad que tuvo repercusión porque a nivel dentro de la gente que tiene esa enfermedad o enfermedades hermanas, entre comillas. Y bueno, la verdad que me siento muy orgulloso de que con el simple hecho de que alguien que haya visto el vídeo, que padezca la enfermedad, se haya visto identificado y pueda ayudar o de alguna manera, pues para mí fue una experiencia muy bonita. Claro. Por otra parte, Alejandro, dime si hay algo más grande que hacer de tu hobby un negocio o tu modo de vida. Pues como te imaginarás, no. Para mí yo creo que no. A ver, evidentemente todo lleva su sacrificio, su esfuerzo, pero poder vivir o dedicarte al 100% a tu pasión es algo que es inexplicable directamente. Mucha gente sueña con ello. Yo digamos que si no lo conseguí todavía, estoy en un proceso bastante avanzado de lograrlo. Claro. La verdad es que yo me siento un privilegiado. Claro. ¿Cómo arrancas con la fabricación? ¿A qué grupos distribuyes actualmente? Pues, para mí todo esto empieza como un hobby. Como toda la pasión de cada uno empieza como un hobby. Mientras yo estudiaba mi carrera, pues me dedicaba a mis fines de semana y mi tiempo libre a fabricar, reparar, ajustar y demás guitarras, tanto para mí como para mis amigos. Y una vez que terminé mi carrera, viendo cómo estaba el mercado laboral en plena crisis y demás, pues la verdad es que vi esto como una opción de salir adelante y de poder ganarme la vida bien. Y me lancé a la piscina, y por suerte había agua. Y desde entonces, pues eso, dedico mi jornada laboral completa y un poquito más. Yo siempre digo que trabajo a media jornada, 12 horas aproximadamente, a mi pasión. Y la verdad es que, ya te digo, no puedo estar más contento con ello. Bueno, además de fabricar guitarras, también reparo, también ajusto. Entonces, bueno, es un proceso que lleva muchos tipos de
de acciones y demás. Fundamentalmente trabajo con músicos asturianos, bueno, al final por proximidad geográfica. Claro. Aunque sí que estoy últimamente, estos últimos años, moviéndome por ferias internacionales de instrumentos y demás, Claro. pues bueno, para dar a conocer mis guitarras, mis bajos, mis amplificadores, porque al final hoy en día el mercado es global. Entonces tienes que estar preparado para vender Claro. fuera o para que te lleguen encargos de fuera. Oye, más. y los músicos piden cosas muy raras. Algunos sí, otros no, otros son muy clásicos, pero sí que cada uno tiene un gusto personal o algún pequeño detallito que lo va a diferenciar del resto. Entonces es lo que yo siempre les digo. Un músico cuando busca, por ejemplo, una guitarra, está harto de probar todas las que tienen en la tienda y no dar con su instrumento. Claro. Entonces lo que consiguen yendo a un luthier es poder conseguir esa guitarra, ese instrumento, ese bajo de sus sueños, todo ello en un único instrumento, no tener que mezclar de 2 o 3 instrumentos para conseguirlo. Claro. Oye, ¿y las guitarras llegaron a Eurovisión? ¿Traspasaron fronteras? Efectivamente, allí estuvo Juan representando allí su temazo. Mal representado. Bueno, hombre, eso ya sabes que es todo geopolítica. Bueno, aquí, después de Marisol, ya todo lo demás, oye, con estar ya es bastante. Fue una experiencia, siempre lo hablamos de Morfeo, los tres, que volveríamos. Aún sabiendo que íbamos a quedar penúltimos, volveríamos porque la experiencia... Yo tenía una imagen de Eurovisión, la verdad que hacía muchos años que no veía Eurovisión y pensaba que iba a ser mucho más, no tan bueno aquello. El nivel era increíble, el nivel de producción también era espectacular. Yo siempre tuve una pregunta con el tema de Eurovisión, no en este caso a los músicos, en este caso a ti. Yo siempre que veo el concurso de Eurovisión, el señor que comenta, dicen, va a votar Ucrania. Ucrania va a dar 3 puntos a este, 2 a este, 2 a este. Y además el tío lo clava. Y yo siempre digo, bueno, ¿para qué lo hacen? Quiero decirte, si además que le pregunten a este señor, que además sabe cómo van a quedar prácticamente, es como si dices, bueno, va a quedar el primero el Madrid, segundo el Barcelona, tal, bueno, no, primero el Barcelona, segundo el Madrid, tal, ¿sabes? O sea, y lo va a calcar. Digo, bueno, no sé, es una cosa, bueno, no sé. Sí, porque No. el día antes, que son los ensayos generales, ya medio se sabe un poco, Claro. entre ellos, entre los propios jueces, yo creo que ya lo hablan y nosotros ya el día anterior pues ya nos decían, pues vais a quedar de 10 para abajo. Vale. Bueno, Ya- oye, lo importante es estar allí, hay que tal, ¿no? Juan, si alguien sufre esta enfermedad o considera que sufre la espondilitis anquilosante o piensa que uno de sus hijos la puede sufrir, me gustaría que incidieras un poco en lo de la detección precoz, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Pues, hombre, yo creo que si... Hoy en día lo que te decía antes, que yo creo que de ahí, gracias a Dios, pues ha avanzado muchísimo la ciencia y los nuevos fármacos y ahora hoy en día pues yo creo que si lo pillas a tiempo la calidad de vida es muy digna. Pues alguien que padece muchos dolores, por ejemplo, sobre todo matutinos, que se despierta muy rígido, que tiene muchos dolores del lumbago, de tal, que en el tiempo son constantes, pues no es un mes, ni 2, ni 3, que son igual varios meses, incluso un año, pues aunque el médico le diga tal, yo creo que tiene que insistir pues en hacer una resonancia, en hacer placas para ver si realmente pues tiene las acrolitis inflamadas o... Yo creo que es muy importante, pero hoy en día yo creo que está más claro todo y es muchísimo más fácil el diagnóstico precoz. ¿Y qué papel juega la familia? Porque creo que en tu caso ha sido vital. Sí, sin duda, yo creo que es la mejor medicina. La gente, pues mi mujer, mi hermana, mis padres y mis amigos, porque al final yo intento no quejarme porque intento crear un ambiente alegre en lo que me rodea, porque al final si me quejo les voy a dar pena, eso yo creo que no me va a ayudarme en nada porque no me va a poder quitar el dolor. Entonces prefiero estar sonriendo y diciendo que estoy bien, aunque me duela, porque yo creo que no arreglo nada. Y yo creo que es vital, al final el amor y el cariño de las personas, yo creo que es algo que es mejor que cualquier medicina. Sin duda, sin duda. Alejandro, próximos proyectos. Pues bueno, próximos proyectos. Ahora mismo estoy trabajando bastante intensamente en desarrollar unos nuevos modelos de diseño propio, porque bueno, hasta ahora lo que fui haciendo con las guitarras y bajos que fui fabricando fue basarme en modelos clásicos, digamos. Eso es. Entonces ahora lo que estoy intentando es desarrollar pues mi propia línea de modelos
con algunas características que los hagan únicos, tanto de ergonomía como de aspecto físico, digamos. Entonces, bueno, intentar diferenciarte así de alguna forma. Claro. Bueno, el ingeniero que iba para músico, pero al final el músico fue más ingeniero y ahí, bueno, pues el hábito hizo el monje fabricó el hábito y todo junto, Gloria. Nadie sabe cómo se puede llegar a esto, pero en el resultado fue feliz. El resultado de momento está siendo más que feliz. Perfecto. Juan, próximos proyectos. Centrado más en la faceta de compositor. Sí, yo creo que la propia enfermedad yo creo también me lleva hacia este terreno, porque ya las giras ya me costaba al final de Morfeo. Nuestra idea sí que era o será hacer igual un último disco, pero más de despedida o de hacer algo, bueno, una gira pequeña por hacer algo juntos y despedirnos. Pero yo creo que pues hoy en día pues tengo que estar alternando un poco, estar sentado con de pie. Estando sentado más de 2 horas me cuesta mucho, de pie también más de 2 horas lo mismo. Entonces, bueno, la faceta de compositor siempre me encantó. La de productor también, que estos años es lo que más he hecho, de compositor y productor. Y bueno, pues es la verdad que es lo que estoy haciendo, pues Marlon y bueno, ahora otros chicos que me han propuesto, y es lo que estoy centrado. Y tirando hacia adelante. Pues Alejandro, que esos prototipos, bueno, pues vean la luz y la vean con la calidad de los trabajos anteriores. Y Juan, todo el ánimo del mundo, y que aunque sea, decías por última vez, pero que despertéis a Morfeo de ese sueño, y aunque sea, bueno, para aquellos que os vimos en un capítulo de Los Serrano, de, uy, ¿qué es esto? Bueno, pues que os podamos volver a ver, pues aunque sea en el escenario, aunque sea por última vez. Muchísimas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros, bueno, por acercarnos esta historia singular, ¿vale? Para que, bueno, muchos, sobre todo los jóvenes, se den cuenta que no solamente detrás de la estrella que está encima del escenario, bueno, es lo que parece, sino que hay una historia detrás que en cada uno es particular. Y Alejandro, que los sueños se pueden cumplir, aunque sea por otro camino, sin duda. Peleándolos, seguro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias a los dos. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Continuamos y como todas las noches de los jueves, para poner punto final al programa y a la semana, es tiempo para hablar con el Padre Elías. Elías, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy bien, ¿y tú? Todo bien por el momento, sin novedad. Bueno, vamos a continuar el tema del otro día, realidad, en este caso hoy, realidad multidimensional con las 3 miradas. ¿Qué es esto? Sí, bien. ¿Cómo podemos...? Entonces estamos desarrollando este tema, conocimiento humano en evolución. Efectivamente. Cada día más perfecto, más acabado, pero siempre incompleto y siempre limitado. Entonces hoy voy a desarrollar esta temática, realidad multidimensional, Sí. muy compleja, Sí. y 3 miradas, 3 aspectos Sí. de esa realidad prácticamente inabarcable por la mente humana. Voy a hablar en primer lugar de los 4 reinos conocidos: el reino mineral, mirada hacia abajo, Sí. reino mineral, todo el mundo de las piedras preciosas, Sí. los diamantes, los zafiros, los topacios, los rubíes, Sí. los cristales, luego los metales. Bueno, ese mundo que es el mundo más bajo en la evolución que conocemos, Sí. el reino mineral. El reino vegetal es un mundo mucho más complejo, mucho más inabarcable, mucho más misterioso. Por ejemplo, cuando empezó la vida, la célula procariota, le atribuyen una antigüedad de 3.500 millones de años. Sí. Era una célula sin núcleo todavía, sin el ADN de la información dentro. Más tarde, hace unos 2.000 millones de años, pues apareció
la célula eucariota, que es la que conocemos hoy, con el ADN en el centro, con toda la información que guía el desarrollo corporal de la célula y luego de los vegetales y de los animales. El misterio de la vida en evolución, la infinita biodiversidad de especies vegetales, por ejemplo, este misterio tremendo de la explosión cámbrica, esa aparición casi repentina de miles o millones de especies de animales diferentes. El reino animal, desde el animal unicelular, la bacteria, por ejemplo, hasta el animal multicelular, mamífero, ovíparo, animales del mar, animales del aire, animales de la tierra, animales del subsuelo, gusanos. Bueno, el mundo de los animales, lo que conoce la ciencia humana sobre esta faceta de la realidad, ¿verdad? Sí. El mundo animal. Y pasamos luego al mundo humano, la evolución del ser humano, el paleolítico, el neolítico, el hombre nómada, el hombre recolector, el hombre cavernícola, durante millones de años, 1 millón o 2 millones de años. Luego viene el neolítico, la cultura de la piedra trazada, cortada, la piedra convertida en trozos para construir viviendas, la para evolución construir de la especie murallas, humana, etc. Y luego viene la agricultura, el invento de la agricultura, las semillas, bueno, la domesticación de animales. Es un periodo de evolución humana fantástico e inacabado, porque ahora estamos en la época postindustrial, la época de la información, bueno, que es un mundo muy superior pues al mundo del motor, el poder comunicarse, pues qué sé yo, por internet, la cantidad de información que tienes en internet, que no hay ningún libro capaz de esa maravilla. Bueno, entonces eso es un poco la mirada hacia abajo, una mirada hacia la evolución que ha tenido lugar desde el Big Bang hasta nuestros días, lo que sabe la ciencia humana. Lo que desconoce y lo que ignora es infinitamente más que lo que conoce. Un segundo aspecto, una segunda mirada hacia arriba. ¿Qué es la mirada hacia arriba? Bueno, hacia arriba descarto hoy por hoy, no voy a tratar el tema de los dioses, de los ángeles y de los demonios, que están en las alturas, están en los cielos o están en el infierno. No sabemos dónde están esos lugares, o parece que están en todas partes, ¿verdad? Bueno, entonces mirad hacia arriba, por ejemplo, los planetas que hoy conoce la ciencia humana. Acabo de leer en una revista científica que han descubierto un planeta en el Sol más cercano al nuestro, en Alfa Centauri, a 4 años de distancia en luz de nuestro Sol. 4 años de luz. Sí, 4 años. A 300.000 kilómetros por segundo que corre la luz, en 4 años, ¿cuántos millones de kilómetros recorre? Son unos cuantos. Bueno, pues ya tenemos telescopios que son capaces de alcanzar y descubrir ese planeta en el Sol más próximo al nuestro, en Alfa Centauri. Otros planetas que existen, bueno, el tema de las estrellas es un mundo apasionante, la cantidad de estrellas en tamaño, en brillo, enanas blancas, gigantes rojas, agujeros negros, los espacios interestelares, la distancia que hay entre estrella y estrella, por ejemplo, entre la galaxia nuestra, la Vía Láctea y Andrómeda, la otra, hay 2 millones de años luz de distancia. Esas distancias que separan unas galaxias de otras son inconmensurables. La ciencia sabe mucho, pero todavía ignora casi todo de ese mundo astronómico asombrosamente inimaginable. Bueno, entonces las estrellas, otro fenómeno de las alturas, los ovnis, ¿verdad? Lo que se sabe hoy, la investigación científica, ahí hablo, por ejemplo, de un fenómeno que acabo de leer en una revista francesa sobre una oleada de ovnis, de encuentros con ovnis en tercera fase, en el año 1954, en 3 meses, tuvieron presencia, tuvieron constancia de 100 encuentros con ovnis, con alienígenas en tercera fase. ¿Cuáles son las características de este encuentro cercano? ¿Cuáles? En tercera fase. Primero,
ver la nave aterrizada o a 4 metros, o a 5 metros, o a 6 metros de distancia. Sí. La nave. Pero el segundo dato de los encuentros en tercera fase, ver los alienígenas, bien sea dentro de la nave, a través de las ventanas, o en el suelo. Y luego describir esos alienígenas que son de la raza humana, pero son de otra especie. Por ejemplo, en altura, son bajitos, miden 1,10 de altura, la cabeza es gigante, las manos pues tienen 4 dedos en vez de 5, la nariz no tiene, son simplemente 2 agujeritos, ¿verdad? Los oídos también falta el pabellón, son 2 agujeros, entonces tienen una morfología parcialmente muy distinta de la nuestra. Y luego está el fenómeno de la tecnología, cómo se desplazan de estrella a estrella o de galaxia a galaxia, qué dinamismos, qué motores manejan. ¿Y por qué se da esta oleada de avistamientos en Francia en una época concreta? ¿Por qué? Bueno, entonces hay épocas que llaman de oleadas. No se sabe por qué aparecen, por ejemplo, en determinada época, en determinado año, ni en determinada nación, ni a determinadas personas. Sí. Es un desconcierto, porque parece que juegan pues a manifestarse y a ocultarse al mismo tiempo. Sí, sí. ¿Verdad? Tienen cosas súper inteligentes y luego tienen cosas absurdas, ¿verdad? Bueno, entonces el mundo de Tejas arriba, la mirada hacia arriba, el mundo de los ovnis y de las estrellas, bueno. Y luego hay otro aspecto, otra mirada, la final, mirada hacia adentro. Yo miro hacia adentro de mí mismo, hacia mi conciencia, y encuentro 4 yoes. Sí. Voy a describirlo rápidamente. Primer yo que encuentro dentro de mí, primer nivel de conciencia, el yo impermanente. ¿Cuál es ese? Yo tengo 3 fotografías. Una cuando hice la primera comunión a los 8 años. Otra cuando me ordené de sacerdote a los 24. Sí. Y otra cuando saqué el último carné de identidad nacional a los 65 años. Sí. Ninguno de esos cuerpos es parecido. No. Son cuerpos totalmente diferentes. Sí. Sin embargo, yo estoy totalmente convencido de que soy el mismo individuo, el mismo sujeto. Sí. Los cuerpos varían, pero la conciencia es la misma en el niño, en el joven y en el adulto. Sí. El yo impermanente que pasa el cuerpo, Sí, por sí. ejemplo, el yo corporal, y el yo permanente, esa certeza, esa intuición absoluta de que soy la misma persona, ¿verdad? Segunda clase de duplicidad, de dualidad de yoes, el yo material y el yo espiritual. Sí. Bueno, el yo material exterior, la cabeza, el tronco, las extremidades, el yo material interior, los órganos, el corazón, los pulmones, el hígado, etcétera, lo que nos dice la ciencia médica, ¿verdad? Sí, sí. El yo material, el yo espiritual, el yo de las ideas, el yo de las creencias, Sí. el yo de los sentimientos, el yo de las emociones, el yo de las sensaciones. Todo eso va dentro de mí, pero no está hecho de átomos. Es energía, es vibración dotada de inteligencia, dotada de capacidad de conocer, de capacidad de sentir dolor o placer, pero no está hecho de átomos, aunque se verifique dentro de un sujeto hecho de átomos, pero es otra energía superior a la energía física, ¿verdad? El yo espiritual. Paso a la tercera dualidad de yoes, el yo individual y el yo social. Sí. Yo como persona corporal concreta no hay otra cara igual a la mía. Sí. Puede ser parecida, Puede pero ser igual. parecida, Y pero si no vamos la a las huellas digitales, son también distintas. Sí. Mi yo individual y mi yo social, que tengo tan desarrollado como mi yo individual. ¿En qué consiste el yo social? Que yo vivo totalmente abierto al resto de la especie humana. Sí. Yo soy una parte, solamente una parte mínima del tejido humano. Sí. Yo todo lo que hago, lo hago pensando en los demás. Si yo viajo, si yo asisto a congresos, si yo escribo libros, lo hago pensando en compartir esos conocimientos con los demás, ¿verdad? Incluso si hay que hacer renuncias, hay que hacer sacrificios para que
los demás sean un poco más felices, pues también soy capaz de renunciar a intereses personales, a satisfacciones personales, para asegurar un bienestar colectivo, social, mayor. Correcto. Entonces, pienso en mi yo individual, pero también en mi dimensión social, ¿verdad? Bien, y finalmente hay otra dualidad de yoes, el yo conservador y el yo progresista. Sí. Conservador, yo quiero conservar a toda costa la salud, por ejemplo. Sí. Es un bien que, bueno, quisiera tenerlo permanentemente. La salud, la autonomía económica, sí, la independencia económica, el tener suficiente dinero para no necesitar de ayuda económica de nadie. Sí. La memoria, las amistades, determinados libros, no quisiera perderlos, ¿verdad? Claro. Quiero conservarlos porque los considero de interés permanente. Bueno, y luego, pues, progreso. El yo progresista. Estoy convencido de que todo lo que existe, de Texas abajo, es mejorable. Es mejorable la política, bueno, podría es francamente aspectos. mejorable. Es mejorable la economía, la distribución de los dineros, sí, es mejorable la justicia, es mejorable el sistema educativo. También. Yo, por ejemplo, cuando estuve 10 años de profesor de religión en el Instituto de Carreño Miranda en Avilés, del año 1950 a 1960, pues lo que hice, por ejemplo, fue suprimir los exámenes de religión. Para aprobar bastaba asistir a clase y estar atento. También. El que quería nota tenía que sudarla, porque había temas que yo explicaba y entonces cuando llegaban los exámenes yo dejaba el libro, pero claro, hacía una pregunta y el que no hubiera tomado apuntes no tenía nada que decir. Ya en ese año, hacia 1953, en las vacaciones viajé a Turín para conocer el método preventivo de Don Bosco. Sí. Bueno, cómo educar estando presente. La educación preventiva, es mejor prevenir o evitar los acontecimientos que tratar de curarlos después que se produzcan, sí, sí, ¿verdad? En los viajes, por ejemplo, al extranjero, a los viajes a país nórdico, pues me interesaba, por ejemplo, saber cómo tenían tan limpias las calles y las plazas públicas en esos países. Y me dice la guía, pues mire, una vez al año o 2 veces al año sacamos a los niños de 14 o de 15 años a hacer de barrenderos. Y una vez que viven esa experiencia desagradable de recoger basuras, les hacemos la pregunta: ¿qué es lo que creéis mejor? ¿Manchar las calles y después tener buenos barrenderos para limpiarlas? ¿O evitar el mancharlas y el dinero que se da a los bomberos o a los barrenderos, emplearlo pues en jardines o en bibliotecas públicas o lo que sea? Lógico. Bueno, el método preventivo o el método, la medicina preventiva, es mejor prevenir la enfermedad que curarla. Bueno, entonces el yo progresista, el yo que busca, el yo que no se da nunca por satisfecho, porque estoy convencido de que todo lo humano es mejorable. Sin duda. Elías, llegamos así al final. La próxima semana va a traer este libro y me va a hablar de él. Un libro suyo, escrito por usted. Bien. Compartir lo mejor, búsqueda y progreso. Sí. Tráigalo la siguiente semana y hablamos de él. Muy bien, ¿De acuerdo? Del 2013. Del 2013. Un libro totalmente reciente. Sí. Efectivamente. Muy bien. Llegamos así al final. Bueno, pues nos vamos. Gracias por su atención. Volvemos el martes, ya lo saben, aquí en esa Asturias Televisión. Les dejamos a continuación con ahorro y finanzas. Hasta el martes.